un tema íntimo, un tema en el que está la pérdida de un ser querido, está el dolor, están una serie de emociones, ¿no? Que son muy delicadas, muy frágiles. Y para mí las entrevistas pues fueron una experiencia muy rica. No me iba con sensación de tristeza después de estas entrevistas. Eso me llamó la atención también. Bueno, ahora os hablaré de muchas más cosas. Me gustaría decir primero a todas las personas que he entrevistado y los hermanos también, ¿no? He entrevistado a Chema, a Baigar, que es hermano de Javichu, y Javichu a Baigar, a Jesús Acevedo y Salvavolta, que no tienen el mismo apellido, pero luego hablaremos de amigos que son como hermanos, a Nacho Castro y Virginia Flores, a Amaya y Alberto de Miguel, Ángel y María Ángeles Domingo, Mariano y Miguel Goicoa, Ana Evelio y Emilio González, Andrés y Mónica Lima, Karma y Tomás Portacelli, Resu y Pedro Sanzol. Y el hermano de Ruth se llamaba César, el hermano de Ana Esteban y el hermano de Javier Chano. Y además he hablado con personas que me han hablado de su experiencia en la enfermedad y con profesionales, psicólogos y abogados. Javier Jaén, Eva Morillo, Santos Rejas y Teresa Ramos. Estas son las personas con las que he hablado, ¿no? Y ellos son un poco, pues, representación de estas personas. Y todo nace con Ruth, ¿no? El hermano de Ruth murió en diciembre de 2024 y nada, mm, su pareja, Pedro, me dijo, Ruth quiere hablar contigo. Porque claro, yo le dije a Pedro, oye, ¿cuándo puedo hablar con Ruth y tal? Y me dice, pues sí, sí, cuando quieras, porque además Ruth quiere hablar contigo. Y entonces, bueno, comenzamos a hablar y me comentó, o me contó la última noche con su hermano. Y hablando con ella fue cuando dije, oye, yo creo que, joder, aquí no sé por qué, me parece que hay una obra, ¿no? Bueno, de hecho me lo dijo ella primero, Sí, ¿no? te lo Porque comenté. tú querías hablar conmigo por... Sí, lo que me había sucedido y algo tan espectacular para mí a la vez de la tristeza, ¿no? Tan profunda o el miedo que en un momento dado sentimos, ¿no? Lo que es una pérdida. Nadie te lo explica y no sabes a qué te enfrentas, ¿no? En mi caso. Y entonces estuvimos hablando y luego le dije, oye, ¿te puedo hacer una entrevista? Sí, Que fue muy raro porque fue la primera a la que entrevisté y dije, bueno, voy a hablar con Ruth sobre esto. También estaba Pedro sí. y nada. ¿Y cómo fue esa entrevista? Pues esa entrevista, bueno, lo primero de todo te lo quiero agradecer muchísimo porque creo que poder hablar con una persona abiertamente y contarle las sensaciones, creo que es algo maravilloso y llegar a poder confiar como fue en ti, ¿no? Y hacerlo tan bonito, ¿no? Poder expresar el momento del desenlace o una partida, ¿no? Que ha sido pues muy duro en una persona joven. Y cosas como, no lo sé, como yo te expliqué, lo que ocurrió esa noche y lo que he aprendido de ello, ¿no? Mm. Y luego o sea, con los días o cuando has recordado esa entrevista, ¿te arrepientes de algo que me hubieses contado? No, de hecho creo que me siento completamente agradecida de la oportunidad que nos has brindado para poder dar luz a este tema, ¿no? Como es la pérdida. Yo llevo un año ahora mismo que falleció mi hermano y cada día entiendo más la muerte. Creo que es algo que hay que darle luz y visibilidad porque igual que nos enseñan a nacer, nos tendrían que enseñar el momento de partida. Mm. Y Javier, bueno,
A Javier lo conocí gracias a... Bueno, Javier es médico, internista y oncólogo y es patrono de la Fundación Oncoayuda. Ruth trabaja en una tienda de Loewe como dependiente y Ana Barcia es actriz y profesora de secundaria. Entonces a Javier lo conocí pues por una amiga eh, y entonces ella me dijo, bueno, ¿por qué no le llamas? Porque a lo mejor él quiere hablar contigo, ¿no? Y bueno, Javier hizo algo que es muy especial, que es haber tratado a su hermano, ¿no? Ujú. En la enfermedad. Y bueno, la entrevista la hicimos en una cafetería cada entrevista tiene su cosa, porque con Ruth lo hicimos online Sí, y además como un poco, luego improvisado. improvisado, no se conectaba bien. Y con Javier lo hicimos en una cafetería de la De la Puerta Puerta de de Alcalá. Alcalá, Ujú. que estaba llenísima de gente, había muchísimo ruido y yo tengo la grabación que casi no se te oye a ti, pero se oye todo el jaleo de alrededor. Y, y allí estábamos los dos emocionados, porque claro, ¿no? Cuando comenzaste a contar cosas y no sé, era como una especie de sensación de burbuja allí. Y bueno, yo para ti fui una especie de paracaidista, ¿no? De repente aparece un tipo y te dice que, oye, quiero hablar contigo, estoy escribiendo una obra sobre este tema. Ujú. ¿Eso cómo te sonó a ti? Bueno, a mí me parecía razonable, ¿no? O sea, tú eres un profesional del teatro, ¿no? Y me parecía bastante profesional quererte documentar sobre un tema concreto, ¿no? Un tema que, si lo has vivido, pues tiene una cierta experiencia, y si no lo has vivido, pues naturalmente requieres escuchar a quien lo ha pasado de muchas formas diferentes, ¿no? Que seguro que cada entrevista ha sido diferente porque cada circunstancia de estas son distintas, ¿no? Entonces, pues quedamos. Yo los viernes tengo un poco más de tiempo libre, entonces dije, pues el viernes por la mañana, ¿sí dónde? Pues en una cafetería. Pensé que para hablar, ¿no? Que por qué no, cafetito y tal, ¿no? Y ahí nos juntamos y estuvimos 2 horas o casi 3, ¿no? Sí. Ahí charlando. Y bueno, es verdad que el recuerdo que tengo de la entrevista es, para mí resultó algo duro. Eh, Voy a explicarme, ¿no? Yo trato de controlar siempre bastante bien las emociones, ¿no? Y por mi profesión lo debo de hacer todos los días, ¿no? Pero claro, cuando habla de tu hermano, pues claro, cambia el tema, ¿no? Entonces fue rememorar, ¿no? Porque empezamos casi desde el principio, no fue tanto la última noche, que también salió, ¿no? El último día, sino cómo había transcurrido esos 4 años de enfermedad. Y reconozco que en un momento dado, pues, te viene un poco grande, ¿no? Mm. Pero, por otra parte, o sea, es verdad que es como de repente, ¿no? Todo lo que tienes ahí y no lo has convertido en algo real, en algo consciente, ¿no? Pues de repente lo recuerdas, ¿no? Y es verdad que tuvimos algún momento de emoción por mi parte, de emoción mutua, porque, bueno, porque son momentos que, pero lo recuerdo muy agradablemente, o sea, Alfredo es un gran entrevistador porque no te agrede, no te apura, te deja hablar, eh, te ayuda, ¿no? Y encima estaba muy interesado en el tema, ¿no? Entonces, a mí me parecía que tu propuesta era muy profesional, me parecía lógico, ¿no? Y por mi parte era trasladarte lo que había ocurrido, que es verdad que cuando lo pones en palabras, pues bueno, a veces sí que es verdad que te levanta emociones, ¿no? Pero bueno, entraba dentro de lo esperable. Y Ana, nosotros tuvimos una cafetería por Cascorro, ¿puede ser? Sí, sí, Por una Cascorro. cafetería ahí sí, al lado de Cascorro, cerca de donde yo vivo. Era más tranquilo todo, ¿no? Sí, Y también estuvimos bastante tiempo. bastante tiempo, o sea, no sé cuánto exactamente porque lo recuerdo todo así como una nebulosa, como, Sí, yo sí, también. Yo ese, con Ana fui a hacer una charla al instituto donde trabaja ella en 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 Getafe. Getafe.
Y entonces al acabar la charla, pues, ¿qué estás haciendo ahora? Tal, cual. Es que preguntó un chico al final. Preguntó un chico. Sí, al final de la charla me acuerdo que un chico te preguntó, bueno, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿O estás escribiendo algo? Entonces hablaste de este proyecto, ¿no? Que pues voy a hacer una obra que se va a llamar La última noche con mi hermano y hablará de esto. Y entonces a mí me hizo algo como... Y luego te lo dijiste. comenté. Y claro, yo te pregunté, ¿y te puedo Sí. hablar contigo? Sí. Y nada, y estuvimos ahí hablando, me acuerdo me acuerdo así como de retazos, o sea, lo tengo todo así como, pero fue muy emocionante, la verdad, porque, o sea, es muy emocionante compartir esto, porque, o sea, como creo que socialmente vivimos de espaldas a la muerte totalmente, de espaldas a la debilidad, de espaldas a la enfermedad, y también vivimos todos estos procesos de una manera muy solitaria, ¿no? O sea, como hay como una cosa muy, ¿no?, individual del individuo que se enfrenta. Y yo creo que, sin embargo, compartirlo, o sea, es muy reconfortante. O sea, yo creo que por eso también siempre ancestralmente ha habido rituales en torno a, ¿no? O sea, hay como algo como que nos pide nuestra naturaleza compartir. Y entonces para mí fue muy emocionante, o sea, pues de pronto hablar de mi hermano, ¿no? Hablar de, bueno, que son cosas muy dolorosas, pero o sea, humanas, ¿no? Porque somos animalitos y nos morimos, ¿no? Entonces, de pronto hablar de eso y de manera también muy cercana, ¿no? Porque fue todo muy, yo lo recuerdo como algo muy, muy cómodo, ¿Y tranquilo. no te daba respeto antes de la entrevista pues, que yo pudiera ser invasivo? ¿No teníais...? No sé muy bien, la verdad. Yo como que me tiré a la piscina, como que me parecía muy bonito que esto se fuera a convertir en una obra de teatro, que fuera a hablar sobre esto. Y entonces yo fui más con, o sea, como por un lado de, oh, ¿qué será? ¿No? O como un poco los nervios de cómo va a ser esto, de qué vamos a hablar, pero también iba, o sea, tranquila por la ilusión que me producía el hecho de eso, de compartirlo, ¿no? Y porque creo que de pronto cuando se comparten estas cosas se genera naturalmente algo como muy íntimo y muy, no lo sé, se genera como un ambiente enseguida que facilita. Yo iba con mucho respeto, con mucho cuidado, porque claro, es algo tan frágil y al mismo tiempo necesitaba información, ¿no? Entonces, No, pero no hay, fue súper cómodo, de verdad. claro, pero Sí. es algo que, no sé, hay algo de un poco de extractor, ¿no? Se llama lo extractivista, Sí. ¿no? Digo, voy a hablar con esta persona para que me cuente una experiencia que es muy íntima, muy personal, porque quiero escribir una obra. Claro, así contado en plan frío, es Ya, muy... sí, lo que pasa es que yo, por otro lado, también me parecía como muy estupendo que tú lo plantearas así, ¿no? Porque quiero decir que también a veces al hablar de la muerte no hay como algo como no como sublimar o Ya, algo épico o ya. que es muy emocionante, pero también te distancia un poco porque es como, bueno, eso a mí no me ocurre. Pero que tú de pronto lo afrontaras así de esa manera o sea, tan cercana de alguien que se muere, pues que la gente se muere y se muere así, Mm, ¿no? Y entonces eso o sea, me parecía muy bonito que estuvieras queriendo plantearlo así, mm. ¿no? Como tu proyecto. Y, durante las entrevistas, ¿hablasteis de cosas que no habíais hablado antes? ¿O, o fue un poco volver sobre temas o anécdotas con las que ya habéis hablado con otras personas? Em, Hombre, seguramente yo creo que en una entrevista tan larga y monográfica acabas sacando cosas que no has sacado antes, por lo menos no las has verbalizado, ¿no? Eh, quiero volver a incidir en que la tranquilidad o la serenidad de la entrevista tiene mucho que ver con el entrevistador. ¿M? Tú no fuiste nada intrusivo, nada invasivo, nada morboso en absoluto. O sea, tú estabas tratando de tomar información de sentimientos y por lo tanto eso requiere una apertura, ¿no?, de las emociones, pero en ningún caso
yo te viví como morboso metiendo el dedito, ¿no? No, no, simplemente lo hiciste muy bien, ¿no? Espero que la dirección de tu obra sea igual de buena que la entrevista. Pero efectivamente seguro que salen cosas en esa entrevista que no has verbalizado antes porque fue intensa, fue intensa. Esa es otra de las cosas que recuerdo, intensa, ¿no? Intensa en contenido. Sí. Total. ¿Y eso cómo lo veis a nivel social, el tema de cómo nos cuidamos? Porque claro, cómo nos cuidamos la intimidad. Hay un filo muy, muy delicado, ¿no? Un límite muy delicado entre la necesidad que tenemos para el bien común de compartir lo privado, lo íntimo, y luego el uso que se puede hacer de eso, ¿no? ¿Eso cómo lo veis? Ya. Mm, Una pregunta que os hacéis todos los días. Sí. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre he indagado en la muerte, es algo que me ha dado terror, ¿no? El haber vivido ahora todo lo que he vivido me hace tener la mente muchísimo más abierta y me ha hecho entender la vida y comprender que quiero cambiar la manera de ver las cosas y de sentir, ¿no? Creo que si lo supiésemos, estaríamos más abiertos a amar, a querernos, a demostrarnos, ¿no? Ujú, Que creo que se nos olvida bastante. ujú, El haber vivido esto te abre un campo también bonito. ujú. En mi caso, yo he querido hablar de la muerte con muchas personas cercanas y no todas se abren a ello, ¿no? Yo he tenido de todo, gente que sí ha querido hablar conmigo, gente que te dice, no, no, yo eso no, 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 pero ¿qué estás hablando? ¿Qué has vivido? Eso no es así. Hay mucho miedo, yo creo, ¿no? Mm, Con este tema. ya. Deberíamos, no sé, A plantear ver, yo muchas creo que cosas. hay niveles de intimidad que son para ti y otros niveles que son exportables perfectamente, ¿no? O sea, Mm, en este caso concreto, efectivamente yo creo que hay un déficit, ¿no?, de conocimiento de lo que es la muerte como un evento inexorable, ¿no?, que nos va a afectar a todos y lo que pasa es que, bueno, eh, unas personas podemos tener más o menos costumbre de convivir con esa realidad, pues profesionalmente, ¿no? Pero realmente el indagar sobre esto, que era un poco tu objetivo, ¿no? A mí me parece que se puede, que ni siquiera creo que entre dentro de la intimidad. Efectivamente, puede haber algún detalle íntimo que, bueno, que puede colisionar con lo público, ¿no? Como algo opuesto a lo íntimo, ¿no? Pero no me preocupa demasiado, o sea, no me siento desnudarme. Creo que, bueno, si yo cuento las emociones y sirve para que la gente pueda de alguna forma manejar mejor gestionar mejor esas emociones aparentemente negativas, pero que efectivamente donde hay amenazas también hay oportunidades, ¿no? Y entonces puede ocurrir que de todo esto que es un caos salgan cosas bonitas también, ¿no? Y esa parte yo creo que hay que integrarla, ¿no? Hay que difundirla porque es la realidad. mm. Eh, Se me ha ido la pinza. Que estaba escuchándote. Se me ha ido la pinza total. Eh, no, un tema que salió desde del principio. Ah, bueno, sí, sí, ya sé, antes. Sí. El tema del acompañamiento del duelo por la pérdida de un hermano, que me llamó la atención investigando y, y estudiando sobre el tema, pues descubrí que es el duelo que menos se acompaña, que socialmente la muerte de una hermana, de un hermano, bueno, es algo que sí, que bueno, se puede acompañar a lo mejor los primeros días, pero que no se entiende muy bien que el dolor o el duelo se alargue demasiado, ¿no? ¿Por qué creéis que es eso? mm. Es que no está tanto en el imaginario, a lo mejor, ¿no? Yo creo, o sea, que no hay tanta, o sea, como que, no, sí, hay como muchas, ¿no? Tenemos como muchas imágenes sobre la viudedad, ¿no? O la muerte de un padre, de una madre, pero quizá no tanto de un hermano, ¿no? Quizá no es algo de lo que se hable tanto, no sé muy bien por qué. Mm, sí, no Posiblemente hay porque tanto. la relación con tus hermanos
independientemente del proceso de la infancia, se produce una divergencia, cada cual tiene su vida y tienes mucho menos trato que el que tienes con tus padres o el que tienes con tus hijos, ¿no? O sea, eso yo creo que es así, ¿no? Lo que pasa es que dependiendo de qué tipo de relación tengas, si tienes 20 hermanos o solo tienes uno, si tienes un hermano gemelo, si tienes una hermana o hermano de prácticamente tu edad y has convivido muchísimo y lo sigues haciendo, depende de todo eso, el daño, Mm. la pérdida puede ser tan potente como con cualquier otro parentesco, ¿no? Pero es verdad, yo creo que lleva razón, Ana, que socialmente parece como que es una pérdida, no digo menor, pero de menor cuantía, ¿no? Y, y yo creo que muchas veces no es así, depende de la relación que tuvieras, ¿no? Pero es cierto que socialmente parece que se tiende a minimizar, ¿no? Y a que eso tiene que durar menos porque Mm. no es para tanto, no es verdad. O sea, cada cual, aparte que cada cual hace el duelo que quiere y que puede, Y que puedo. porque eso es que no es solo el que quiere. Que puedo. Yo, por ejemplo, el caso con mi hermano César, de pequeño compartimos muchísimo y luego la vida pues nos separó muchísimos años por temas familiares, porque cada uno lleva su vida y al final luego nos hemos buscado o él me ha buscado y yo a él también creo, ¿no? Son maneras de verlo diferente. Sí, o sea, yo en mi caso también, porque todo el proceso de la enfermedad y de los cuidados, eso nos unió muchísimo. O sea, como que, o sea, no es que no estuviéramos separados, ¿no? Porque siempre nos hemos llevado muy bien, pero si mi hermano estaba viviendo en otro país, o a lo mejor no teníamos una relación tan diaria o tan cotidiana, pero con todo el proceso de la enfermedad, de pronto hubo ahí, claro, un encuentro súper fuerte y una despedida también, claro. Y también a mí eso me reconforta mucho, haber podido vivir ese acompañamiento y esa despedida. O sea, a la hora del dolor que es la muerte, me reconforta haber podido tener esa cercanía en ese momento, sí. Yo, por ejemplo, el caso de mi hermano, él empezó con la quimio y todo su tratamiento y él no quiso casi ayudar, no se metió mucho en sí mismo y no quería, tenía rechazo muchísimo. Pero sí que es verdad que al final sí que necesitó. Nos buscó. Ujú. Y también es importante que yo creo que en la intensidad del duelo y la duración del duelo depende de cada persona, ¿no? Naturalmente y de cómo sea la relación, pero yo creo que también tiene mucho que ver con eso que hemos dicho de las amenazas y las oportunidades, ¿no? Si realmente esa enfermedad te une y haces las cosas bien, eso es muy importante a la hora de afrontar el duelo. No es lo mismo afrontar un duelo cuando has hecho el trabajo bien, cuando has hecho los deberes con tu hermano, con tu hermana, con quien sea. eh, yo creo que la sensación de haber hecho bien las cosas durante el momento que era necesario te ayuda también a discurrir el tiempo de otra manera, con una serenidad distinta, Mm. que es muy importante. Eso a mí me parece muy importante. Por eso yo creo que hay que ser muy egoísta, cuidando mucho a las personas en riesgo, porque luego eso te lo llevas tú como parte positiva, ¿no? Y te ayuda mucho. Mm. Habéis sido los tres cuidadores, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, o sea, nosotros, sobre, sobre todo al final, cuando mi hermano estaba Al final. hospitalizado, sí, pues íbamos, somos varios hermanos, entonces íbamos, pues, para estar con él, pasar la noche, pasar la tarde, sobre todo ese tipo sí, de acompañamiento. Mm. Yo fui cuidador profesional, digamos, ¿no? Con él, ¿no? Pero es verdad que no es solamente posible cuidarle profesionalmente, te cuidas también humanamente, emocionalmente, ¿no? Compartes muchas cosas, o sea, son periodos muy intensos, ¿no? De Mm. compartir, ¿no? Simplemente compartes muchísimas cosas, liminal y subliminalmente, ¿no? Estás ahí eh, trajinando mutuamente, ¿no? Y compartiendo mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí, que al final, eh, de una manera o de otra, todos hemos sido cuidadores, seguro. Ahí, bueno, dentro de lo que he escrito, claro, me
por este tema me preocupaba el tema grande, ¿no? Que era la fraternidad. Pero claro, la fraternidad, hay muchísimas maneras de vivirla. En vuestros casos, pues son relaciones con hermanos que eran buenas relaciones. No siempre es así. En muchos casos no es así. Y sigue siendo, aunque sean malas relaciones, siguen siendo relaciones que forman parte de lo que es la fraternidad, ¿no? Y bueno, de repente dije, mira, está la fraternidad como uno de los principios republicanos, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Y se habla muy poco, ¿no? Bueno, está un poco sustituida por el tema de lo social, ¿no? En nuestra Constitución es un Estado social. No se usa la palabra fraternidad porque ha tenido, bueno, yo creo que la palabra fraternidad tiene una historia muy larga que se ha intentado usar de muchísimos medios como una herramienta para intentar crear unión dentro de la humanidad con malos y buenos resultados, ¿no? Un poco como reflejo de las familias. Pero pensé, digo, bueno, voy a crear 3 parejas de hermanos y 3 vivencias muy diferentes, ¿no? de la fraternidad. Me imagino, no sé si tenéis más hermanos, si tú sí que sé que tienes más hermanos, cada relación será muy diferente. Tú también, ¿verdad? Y tú no sé si Sí, tienes nosotros somos, bueno, es que esto siempre es un lío de, éramos 5, ahora éramos 5 hermanos, ahora somos 4, sí. ¿Y Javier también sois bastantes? Sí, éramos 8, somos 6 ahora. ¿Y vosotros? 5. Los dos 5. O sea, que sois, mirad, o sea, esto no es frecuente, ¿no? Sí. Ahora. Y en tu caso, ¿sois también, sois hermanastros o Sí, sois por parte de padre, pero es misma madre o mismo padre? mismo padre, Mismo padre. Ah, bueno, mismo entonces padre. no sois hermanastros ¿Conocéis hermanastros? Yo tengo una pareja de hermanastros en la obra. Yo sí que tengo hermanastros muy cerca y bueno, ha sido algo que estoy viendo cómo se crea una relación, ¿no? de fraternidad entre hermanastros. Yo creo que la fraternidad también tiene que ver con dónde naces, ¿no? La cultura. Yo creo que la cultura nuestra, la mediterránea, la española, la latina, porque también ocurre en Sudamérica, ¿no? En Centroamérica, eh, la familia es importantísima, ¿no? Entonces, tus hermanos es algo importantísimo, cosa que a lo mejor, pues yo no sé, en Estados Unidos a lo mejor que se ven por videoconferencia el día de Acción de Gracias con el pavo eh, y no se ven nada más porque uno vive a 3.000 kilómetros del otro, pero yo creo que nuestra cultura un hermano es una cosa muy seria, o sea, es una cosa muy importante. Hombre, puede haber en algún caso que te lleves mal, pero normalmente los hermanos es algo potente, ¿no? De tal forma que, claro, cada relación entre los múltiples hermanos es distinta, depende de la edad, si has convivido mucho de pequeño, la afinidad profesional o no, pero yo creo que ese punto concreto en España de la fraternidad, no entendida como los franceses en general, sino la fraternidad de tu hermano, que es mucho, es muy importante. Yo creo que aquí eso es mucho. Sí, es que además, o sea, yo creo que, o sea, te lleves bien o mal, o sea, que tu hermano forma parte de tu historia. Entonces, o sea, de pronto que se muera tu hermano, pues es como una parte de tu historia que desaparece. O sea, yo me acuerdo, no, al poco de morir mi hermano, que había veces que yo iba por la calle o me despertaba y decía, hostia, que se ha muerto mi hermano. No sé, era como que tu cerebro le cuesta como asumir eso, porque no es como tu tejido, ¿no? Tu historia con la que te has criado, o sea que es como si se muriera una parte de ti, ¿no? Y una parte tuya también se muere a través de tu hermano, ¿no? O sea que es una experiencia fuerte. Sí. ¿De qué manera os ha influido la vida política dentro de las relaciones de fraternidad? No entiendo la pregunta. ¿De qué manera ha habido dentro de las familias ideas políticas opuestas que han producido conflictos insalvables? En mi familia, yo con mis hermanos no mucho, nos entendemos bastante en ese aspecto. En mi casa que somos todos de derecha, no.
En la mía todos de izquierdas. Pues en mi casa somos de Al izquierdas. revés, al y revés, nada, les pero animamos. Somos todos. Me encanta. ¿Y en tu la tuya? de izquierdas y Todos, completamente todos. todas Nosotros sí, los hermanos, revolucionarios. Eso es la envidia de muchas familias. No lo sé. Desde luego, siempre hay un cuñado por ahí, ¿verdad? Sí que es verdad que... No lo sé. Yo no lo vivo como Javier lo ha expresado, ¿no? Yo, mi familia somos muy diferentes y se ha podido dar el caso que nos vemos por Navidad o nos hemos visto y, por ejemplo, cuando mi hermano ha estado enfermo, pues lo he vivido de una manera sorprendente que nunca lo hubiese pensado, no teniendo la relación que dejamos de tener, ¿no? Ujú. Me ha dolido muchísimo y eso también es sorprendente, no teniendo unas vivencias casi desde pequeña. O sea, que no erais una familia que os solíais juntar mucho y No, muy poquito además, ya. muy poquito. O sea, que ahí está el terreno de la infancia que crea uno. Por ejemplo, yo creo que con mi hermano a mí lo que me ha marcado ha sido la infancia. Claro. Luego la vida nos ha separado por muchísimos motivos, que creo que también hay muchas familias así. Ujú. Ujú. Quiero decir, no porque sea tu hermano tiene que ser un vínculo completamente unido a ti, ¿no? Ujú. Lo vivo diferente ahí. No, la verdad es que mi familia, vamos, el núcleo duro de la familia, hemos estado tremendamente unidos siempre porque mi madre, ¿no? Era el engrudo, ¿eh? O sea, mi madre, de hecho teníamos un chat que se llamaba Comidita Sábado, porque mi madre ponía la comida el sábado para todos y luego ya los nietos, y nos juntábamos siempre muchísimos, pero era un momento perfecto para que todos acudíamos independientemente del lío que pudiéramos tener los sábados. Entonces es verdad que, claro, es un caso particular, ¿no? En el cual, gracias al influjo materno, que siempre es muy importante, pues ella apretaba para que estuviésemos todos. Y de hecho esa relación la seguimos manteniendo, no con la intensidad que cuando estaba mi madre se hacía porque ella mandaba los sábados allí, pero bueno, siempre que podemos lo hacemos. Eso es un perfil concreto que te une mucho, claro, para todo. Y que luego se ha trasladado a las siguientes generaciones donde también buscan el encontrarse. De hecho, se juntan los primos, se juntan... Bueno, es otra forma, es una forma de entenderlo que yo creo que no deja de ser muy, muy latina, ¿eh? O sea, que luego puede haber casos distintos porque la vida te lleve por ahí. Pero hemos siempre intentado seguir manteniendo ese vínculo intenso, ¿no? Por eso, para mí, claro, un hermano es muy importante, pero también que es muy cercano. Es que trabajamos mucho juntos, ¿no? La parte lúdica también, o sea que... Ujú. En las entrevistas llegaba siempre un momento que con vosotros creo que también me pasó, en el que salía el tema del humor, como, ¿no? Como una herramienta para poder acompañar bueno, acompañar la enfermedad, acompañar la visión también de la pérdida. Tú, Ruth, me acuerdo que Estoy fuiste la recordando primera eso de- que sacó el Sí, tema, ¿no? el tema. Yo tuve una Hay vivencia, escenas, bueno, Ruth y Ana ya han podido leer la obra, sí. sí, Javier todavía no, y no sé, bueno, ahí al final de la obra hay mucho de lo que, claro, dirás, este no me ha puesto nada, no lo ha contado bien, pero no, pero me he visto reflejada, me he visto reflejada. Totalmente, totalmente. Y era la primera vez que podía leer una obra escrita y me emocionó muchísimo, me vi reflejada completamente en todo lo que he podido leer, ¿no? Y que has plasmado en ella. Yo, por ejemplo, con mi hermano recuerdo la noche casi antes de su partida, ¿no? Que él quería solo salir al aire, ver el cielo. Esa noche recuerdo, la última noche que yo pasé con él, llovía muchísimo y me pidió por favor que casi no se mantenía en pie, que quería bajar
bajar a la calle, pero eran casi las 2 de la mañana. Y yo decía, pero este chico está loco, pero yo cómo lo voy a coger. Bueno, y me lo pidió a gritos, que tuve que llamar a los médicos, decir que a ver si lo podíamos montar una silla de ruedas, bajarlo a la calle. Fue como cómico, ¿no? Yo esa noche la recuerdo que yo lo quería abrigar, lo bajé a la calle, me hizo salir del hospital, nos estuvimos mojando, yo no sé, media hora, una hora, lo que él quiso. En ese momento, además, compartimos también experiencias súper agradables. Había más gente, que es lo que a mí todavía a día de hoy me, me pregunto tantas cosas, ¿no? Que estaban en la misma situación que mi hermano y en ese momento cómo pudimos compartir. Yo a muchos de ellos les encendí un cigarro y yo decía, pero si es que, pero si no pueden fumar. Claro, yo creo que ya están en un momento de su vida que da lo mismo que fumasen o que no fumasen, ¿no? Lo que iba a llegar era obvio, ¿no? Pero bueno, yo ahí compartí con él el mojarnos muchísimo. Te hizo moverle por todo el hospital, ¿no? Sí, Tenía bueno, sitios secretos. y mi hermano, por ejemplo, me llevó por un pasillo secreto en el hospital tardísimo, que yo llamé a mi marido y decía, es que me está dando miedo, yo no sé cómo voy a vivir esta situación. Yo decía, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno, pues ¿dónde acabamos? Os puedo contar que era un pasillo, todavía me acuerdo, una oscuridad tremenda, si estaban las luces de emergencia. Yo decía, bueno, yo de aquí no salgo. Este hombre en la silla de ruedas, bueno, pues tenía un baño de minusválidos que él lo tenía controlado. Me hizo cogerle y ponerlo en la silla de ruedas, Javier, que no lo pasó tan mal en mi vida. Yo decía, pero si yo no puedo con mi hermano, ¿no? Pero sacas fuerza desde, no sé, no os puedo explicar, pero yo saqué esas fuerzas, ¿no? Lo senté en esa taza y os puedo asegurar que yo, me dijo, cierra la puerta. Bueno, yo cerré la puerta, me senté en una esquina, me encogí de dolor y él su obsesión era con hacer sus necesidades, porque él decía que si no, él se iba a morir muy pronto. Él estaba obsesionado con ir al baño, ¿no? Y ahí pudimos estar 2 horas o 2 horas y media. Y él me habló, ¿no? De lo que tenía que empezar a vivir, que él sí que se iba a ir y había vivido, pero que por favor no se me olvidase amar a las personas que tuviese cerca, porque es lo más valioso que una persona en el momento que se va a ir es lo que necesita. El Él trato era humano, así. el cariño, nunca Él era pensé así. esa Él conversación. hablaba normalmente así. O sea, que Nunca. eso fue ese momento. Ese momento fue terrible. mm, Y él sí que me habló de la ternura, bueno, yo tengo 2 hijos que él me dijo, cuídalos muchísimo, dales mucho amor, bueno, unas cosas que yo, eso me parecía increíble lo Es lo una, que viví. es lo más salvaje, ¿no? Tiene algo de salvaje de por el No lo sé pasillo, por cómo describirlo, ¿no? algo Y cuando él muy terminó de estar físico. ahí, Y él le dio como una parálisis y se quedó pero completamente que casi se caía al suelo, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Yo no podía con él. Tuve que buscar además a un vigilante, salir, y lo tuvimos que coger entre los dos. Bueno, fue algo que todavía me lo estoy preguntando. mm, Pero con el miedo que yo he tenido a la muerte, ahora puedo decir que no lo tengo, mm, que lo he visto tan cercano que no me da miedo a morir ya. mm. Em, Habías comentado el tema del humor, ¿no? Que yo sí, creo sí, sí, que sí. es que yo creo que el humor es básico, ¿no? Es básico en la vida, ¿no? Y el humor tampoco está reñido con las situaciones complicadas, ¿no? En este caso de salud, ¿no? O de cercanía a la muerte, ¿no? Porque yo creo que un puntito de humor, hombre, sin que suene a coña, ¿no? Porque las cosas están serias, ¿no? Pero un puntito de humor yo creo que viene perfecto, ¿no? Para digerir estas situaciones. Y ese punto a veces lo pone la persona ajena o a veces lo pone el interesado, ¿no? Que también es importante. Entonces, yo creo que el humor no se debe perder bajo ninguna circunstancia. El humor bien entendido, ¿eh? Sí. Ayuda mucho. Ayuda Y hay humor, hay un humor entre hermanos que es especial. Bu- No sé, un humor que viene de la infancia. Sí, ahí, ¿no? Siempre hay Sí. las, yo qué sé, a lo mejor como anécdotas que has vivido o, ¿no? Referencias que solo te hacen gracia a ti, sí. Como Códigos, ¿no? sí, el lenguaje así de los hermanos, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es distinto. O sea, las Pero bromas entre hermanos no tienen nada que ver con las que tienes con tus hijos o con tus padres. Justo. Son
pero son muy buenas, ¿no? O sea, Mm. son muy, muy buenos entre hermanos, ¿no? Creo yo, Sí. de calidad. Qué bien. Pues si queréis podemos abrir un poquito por aquí y genial, sí. Hola, te agradezco mucho, Alfredo, que hayas tenido la idea de escribir esta obra y que estéis aquí y haber podido venir. Em, yo me sentí convocada porque yo perdí a mi hermano también en el año 2007, tras también una enfermedad de 4 o 5 años, bueno, un cáncer, vamos. Y además un cáncer maxilar que le deformó la cara y fue todo un proceso muy duro. Entonces, en mi caso, bueno, estaba recordando, por ejemplo, cuando se hablaba de que el vínculo o la pérdida por el hermano, por un hermano, parece como que no tiene, no se le da tanta entidad, incluso no tiene, por ejemplo, a veces se dice que cuando muere un hijo no hay una palabra para la madre o el padre que pierden a ese hijo, así como existe la palabra huérfano, viudo o viuda. Y en este caso pues pasa algo por el estilo. Pero pensaba incluso, ya que estamos aquí, me estaba acordando de Antígona, ¿no? En relación a sus hermanos, ¿no? Que ya está ahí en el teatro ese tema, ¿no? Como la relación que ella tenía ahí. Y bueno, pues yo a raíz de la enfermedad, el vínculo con mi hermano se afianzó mucho más, porque además éramos 3 hermanos. Mi madre en ese momento ya estaba mayor y no pudo afrontar la enfermedad. Y, o sea, no pudo afrontar, quiero decir que no sabía cómo hacerse con ello, ¿no? Sufría mucho, pero... Y entonces, como mi hermano estaba casado y tenía una niña no muy grande, pues entonces yo pasé mucho tiempo con él. Y fue un vínculo que se afianzó muchísimo más en ese momento. Inclusive cuando con el título de la obra pensaba, mi última noche no fue exactamente la última, aunque yo pasaba las noches con él, me quedaba con él por las noches, sino que fue ya una vez que le empezaron a retirar la alimentación y que le iban a sedar, que ya no podía comer. Y entonces, para por lo menos que se humedeciera la boca, le habíamos comprado unos polos de estos de hielo con saborcitos y formas. Y entonces me dijo, tengo sed. Bueno, me lo dijo por escrito porque no podía hablar. Y entonces de repente se pone era una figurita que era como una lengua, era roja. Y entonces se lo pone así y lo saca así como si fuera la lengua. Y, eso fue un momento de humor, ¿no? O incluso también me dijo, tengo hambre. Y le dije, tío, no me jodas ahora que ya, o sea, ya has dicho que no quieres comer, tanta coña con que te quiten la alimentación y ahora vas y me dices que tienes hambre, ¿no? Entonces esos momentos a mí me unieron mucho a él. Y incluso cuando él murió, para mí fue un alivio muy grande porque dejó de sufrir, o sea, porque ya el deterioro iba ya siendo muy grande, ¿no? Y de hecho ese verano pues yo estaba tranquila, hicimos él pidió que hiciéramos una salida al campo para reunirnos todos y tal, y todo así. Pero un día me pegó el bajón al cabo de un mes o así. Y entonces es esa sensación que tú decías de que de repente era como que te faltaba un trozo, ¿no? O sea, como alguien, o sea, hacías eso de decir, ¿cuántos hermanos sois? Eh, éramos 3, ahora somos 2, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi experiencia y os agradezco muchísimo estar aquí. Pues mira, aquí hay una persona y ahí hay otra. Y aquí hay otra. Gracias por tratar este tema
de la muerte, lo que yo quería plantear es cómo se pasa el duelo o cómo se trabaja aún el duelo de un hermano desaparecido, no muerto. O sea, yo hace 30 años que no veo a mi hermano, ni mi hermana, ni mi madre, ni mi padre, o sea, desapareció de la familia. Vive en Rivas, o sea, que no es que se haya ido a vivir a Mozambique. Y yo tengo suerte, pero por ejemplo a mi hermana hay veces que se le cruza por la calle y él cambia de acera. Yo creo que está poco trabajado el tema de la muerte, pero estas desapariciones, que al final es un duelo, pero sabes que están Rivas. Ujú. ¿Cómo? No sé si tenéis algo que me pueda ayudar. Y además estoy segura, no soy la única persona. Sí, yo creo que también es algo que sí, que es lamentablemente es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Sí. Claro. ¿Tenéis algún consejo? Consejo. Ojalá. Hubiese una varita, sí, para allí. Hola, buenas noches. Muchas gracias por este encuentro. Para mí la verdad es que es muy importante porque yo perdí a mi hermano mellizo hace un año, mi único hermano, y ya mis padres ya no viven. Era médico también, por un cáncer fulminante. En 3 meses, vamos, se lo diagnosticaron y a los 3 meses un cáncer mixto muy, muy extraño, muy raro. Y bueno, no hubo tiempo para nada. Entonces, pues nosotros nos criamos juntos, éramos como uña y carne, o sea, fuimos al mismo colegio, misma clase, mismas pandillas, bueno, teníamos una relación simbiótica, absolutamente simbiótica. Y ha sido durísimo, la verdad es muy, muy duro el duelo. Yo fui a la Asociación del Cáncer, que hay como grupos de duelo y eso la verdad es que a mí me ayudó mucho compartir. Yo no tengo ningún miedo a compartir, es más, creo que es una cosa muy humana, lógica y tal. Y sí que me doy cuenta que a la gente le cuesta, tiene mucho miedo. Yo a la muerte no le tengo miedo al sufrimiento, o sea, al deterioro, ¿no? Entonces, mi hermano era médico, entonces era muy consciente de su situación y tenía mucho sentido del humor y él, yo quiero también alzar la voz para los equipos de paliativos, porque yo creo que eso es una cosa maravillosa, importantísima, de un grupo de personas que están ahí, desde un psicólogo, en fin, como pautando las morfinas, no sé qué. Entonces, eso me parece que es algo también muy importante de hablar y que se sepa, ¿no? Porque no en todos los hospitales hay equipos de paliativos, ¿no? Pero en el hospital donde estaba mi hermano sí lo había y él decidió que bueno, que a la semana siguiente que se iba a marchar, porque él preguntó a la oncóloga, bueno, si esto, ¿cómo va a ser esto? Y entonces dijo, no, pues yo me quiero ir. Y entonces se fue muy consciente, él eligió el día y muy apoyado y muy rodeado por el equipo de paliativos, ¿no? Entonces, y habiéndose despedido de todos, de sus compañeros médicos, de sus mejores amigos, entonces la despedida también es de su familia, también la despedida es algo fundamental, también lo pienso. Ujú. Y bueno, pues escribo mucho, me gusta escribir y entonces hago dibujos y tengo conversaciones con mi hermano, o sea, yo hablo todo, a mí es como, yo nunca he sido yo, siempre ha sido un nosotros, ¿no? Entonces, mi forma de pasar el duelo de fijar un poco esta experiencia, que es, bueno, pues todos nos vamos, o sea, no es una tragedia, sí es una tragedia, pero bueno, la vida es así y punto, ¿no? Yo eso lo acepto, pero mi forma de poder manejar esto es haciendo dibujos, conversando, él y yo, o sea, como tipo cómics, Ujú. con cosas muy sencillas, pues, por ejemplo, oye, Trump ha ganado las elecciones, ¿no?
Entonces, y él me contesta, ¿qué es su padre? O por ejemplo, hace cosas así, son mismos, pues así. Yo le digo, oye, mira, no sé qué. Y su hija está embarazada y le he puesto, oye, que vas a ser abuelo, vas a tener una nieta. Y dice, uff, madre mía. Porque él era pediatra y entonces pues ponía a parir a los niños, le encantaban los niños, pero los ponía a parir. Ponía muchos secciones de humor. Entonces, además medía 2 metros y todo, y estaba chi, con muchas bromas con los niños y tal. Bueno, entonces, pues lamentablemente hay muchas experiencias, o sea, nos vamos todos y entonces creo que la pérdida de un hermano también es algo que a mí me impresiona mucho, que hay hermanos que ni se hablan, por ejemplo. O yo tengo una vecina que su hermana se murió y no le avisaron de que la hermana no quería que le avisaran a ella de que había muerto, ni siquiera la invitaron ¿cómo se dice? Pues al tanatorio y todo esto. Esas cosas me impresionan muchísimo. Digo, es como que no me entra en mi esquema. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Como la compañera aquí que tiene a este hermano o otros casos, ¿no? Los que la fraternidad está rota Fracturada, sí. o se vive de esa otra manera, ¿no? Sí. Bueno, muchas Muchas gracias. 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 Bueno, mi pregunta es a los tres un poco más concreta. No en los últimos momentos, que me imagino que ahí se soslayan muchas cosas, pero sí en ese acompañamiento anterior. ¿Cómo se abordan los temas o cómo habéis tratado los temas conflictivos? Es decir, voy a poner un ejemplo burdo, pero los temas conflictivos en familia son muy variados. Imaginaos una parte de la herencia que ha producido agravios. No solamente en lo de herencia, sino en otros temas conflictivos que de discrepancia, cómo se aborda en esos momentos y cómo de alguna manera cada uno de vosotros en este caso expresáis vuestra postura frente a la del hermano que se va a ausentar. No sé. Yo en mi caso es que no hubo discrepancia. O sea, quiero decir que, o sea, por un lado, porque no había conflicto entre nosotros. Y luego también yo creo que algo familiarmente que no somos muy o sea, que no sé si eso es sano o no, ¿no? Porque hay gente que no pasa nada por pelearse, ¿no? Pero nosotros como que no somos muy de pelearnos en mi familia y con mi hermano la verdad que no, sí que hubo charlas, hubo conversaciones, no hablamos sobre la muerte, fíjate, que me ha impresionado cuando has comentado eso, porque yo con mi hermano él estaba como vivir. Entonces no, o sea, él sabía que iba a morir y a mí sí mi madre me dijo que él se lo comentó en alguna ocasión, ¿no? Pero yo con él nunca hablé sobre la muerte o él me estoy muriendo. Pero así como no, en mi caso, vamos, no te puedo decir porque no se dio la circunstancia de que hubiera un conflicto, la verdad. No. En el mío tampoco. No llegó. Bueno, yo la verdad es que mi caso es un poco especial porque él era médico, era internista, y entonces desde el primer momento sabía absolutamente toda la situación, con lo cual lo primero que era absurdo era manejar cualquier tema relacionado con la enfermedad con velos. O sea, era completamente absurdo porque se lo sabía perfectamente, ¿no? No tuvimos nunca ningún conflicto de ninguna clase, excepto que, claro, él quería tener las riendas de la enfermedad y de los tratamientos en la mano. De tal forma que periódicamente abríamos, pues eso, periodos de negociación sobre el siguiente paso, porque como él sabía de sobra que las cosas no iban a ir bien, entonces él quería tener la capacidad de decidir hasta dónde apostaba o hasta dónde no. Y lo mismo con los tratamientos. Y ahí sí que podía haber alguna discrepancia, ¿no? Sobre todo en la intensidad de los temas, ¿no? Yo creo que el planteamiento, lo que hicimos fue pactar de forma tácita, ¿no? Transparencia y respeto. Es decir, la última decisión era suya y yo podía opinar. O sea, yo tenía derecho a opinar y él tenía derecho a pasar de mí olímpicamente, ¿o no? Entonces, bueno, normalmente llegamos a un acuerdo siempre, ¿no?
pero siempre basado en eso, en el respeto. O sea, pero es que tampoco, que yo lo tenía muy difícil, no podía hacer otra cosa. O sea, más fácil lo tenía, ¿no? Porque claro, él tomaba su decisión, pero es que la tomaba además de una forma profesional también. Tal forma que el encaje era sí o sí, no había más opción, ¿no? Pero por otra parte es que tampoco lo entiendo de otra manera, ¿no? Y yo creo que en estos casos complicados hay que ser transparente. Es verdad que históricamente en España al menos, ¿no? A los pacientes se les engañaba, ¿no? Y en los últimos momentos más. Ahora yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que tratar de hacerlo con cariño, con mano izquierda, con un poco de expectativa, ¿no? Tampoco es cuestión de ser descarnado, ¿no? Como las películas que vemos americanas, que le dicen una barbaridad que se queda el otro tiritando, ¿no? Pero yo creo que haciéndolo así, o sea, tratando de empatizar, de ver qué podría querer o qué quiere querer, bueno, pues se puede llegar a un acuerdo y la verdad es que yo afortunadamente no tuve ningún problema de ese tipo, ¿no? De conflictos familiares porque no lo sabía, afortunadamente. Muy bien, pues Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo aparte me uno al agradecimiento y todo por hablar de este tema. Creo que aquí hay mucha gente sentada que compartimos ese dolor, ese acompañamiento, los cuidados que hemos hecho y bueno, la despedida de un hermano. Y yo me gustaría también compartir, porque bueno, yo hace ahora 3 años que mi hermano marchó y dejaba, bueno, pues a un peque de 3 y una niña de 7. Y bueno, sí que en el tema de acompañar, pues he acompañado mucho a mi cuñada, la viuda, a mis sobrinos, mi madre y demás. Y entonces, bueno, yo como que también les he acompañado a ellos, pero sí que me ha quedado como esa ausencia también de que en algún momento me pregunto, ¿y a mí quién me acompaña? Pero bueno, gracias a que tengo muchos amigos, también por desgracia que han pasado por la misma situación y todo. Y esto hoy pues para mí también era como muy curioso, estaba muy inquietante y también como un poco terapia, porque bueno, cuando encuentras a alguien que comparte la misma emoción, pues también. Y nada, solo pues eso, yo quería decir también que bueno, aparte de todo el duelo y todo, sí que cuando mi hermano se marchó, él era músico, era un tipo muy carismático y bueno, muy querido y había formado parte de muchas bandas musicales de rock. Y el día que murió, los amigos se unieron y bueno, fue una despedida bastante, bueno, pues peculiar, la cual, por ejemplo, mi abuelo con sus 98 años para entonces no compartía, pero nos fuimos al crematorio y allí le esperaron sus amigos tocando el Highway to Hell de AC/DC. Y, o sea, bueno, es increíble, porque es que encima ahora estamos en la misma fecha y claro, fue una situación que no sabía si cantar, si mirar al cielo, si, bueno, su bajo estaba allí puesto como tal y era como que estaba allí, estábamos todos en una fiesta, en una despedida, en un tal y creo que se fue pues partiendo como le hubiese gustado a él y por eso lo hicieron así. Y de aquí, en 6 meses justo, empezaron a hacer como un homenaje, bueno, hicimos un homenaje, a él le llamábamos Maui, su nombre era Manuel Ángel y le llamábamos Maui, y de ahí se ha creado un festival de rock que se llama Maui Fest, en un pueblo de en Quintana de la Orden, en Toledo, y vamos a por la 4ª edición y todo comenzó pues que sus amigos empezaron a tocar, entonces bandas en las que él pertenecía, pues 4 grupos de música, pasamos una noche recordándole, hemos tenido la gran suerte de que un grafitero ha plasmado su imagen en un mural, en un escenario ahí en el pueblo. Por lo tanto, tenemos ahí el Maui Fest, su imagen, un festival que ya hago un poco de publi, al cual estáis todos invitados. Hemos creado una asociación cultural para que, bueno, pues para recibir ayudas y demás, y vamos siempre muy de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos ayudó muchísimo en todo, en el proceso, en la pérdida y en el acompañamiento, y en psicólogos para él, para nosotros y demás. Y siempre pues lo hacemos también una parte benéfica, es decir, que esto es para homenajear a Maui, para recordarle y también un festejo a la vida, decimos, para celebrar la vida, para sentir que estamos vivos y disfrutarlo pues con música como merece y como a él le hubiese gustado. Entonces también nos sentimos muy orgullosos de esto porque, joder, si ojalá lo estuviera viendo y de donde esté, pues seguro que está súper feliz de que cada año nos juntemos a recordarle y siempre pues por él.
Y nada, muchas gracias, solo quería compartirlo. Muchas gracias. Muy bien, pues Pues mira, voy a hacer yo. A ver, lo primero, muchas gracias pues eso, por juntar a la gente y que hablemos de cosas que son complicadas, pero me gustaría encuadrar que estamos en un teatro y que de alguna manera el teatro es el lugar de la comunión. Y me gustaría hablar de algo más prosaico que tiene que ver con cómo trabajas el material con el que has sacado de cada uno de los documentos vivos de todas las personas a las que has entrevistado. Intuyo por tu trabajo que conozco que no vas a hacer teatro documento ni vas a trabajar por esa línea, pero ¿cómo trabajas tú con líneas, o sea, cómo trabajas tú con las entrevistas reales, con lo que te cuentan realmente para convertirlo luego en una ficción? ¿Cómo, Pues mira, cómo eso coses todo eso? sí, hay algo que he hecho desde pequeño que ha sido me ha gustado siempre escuchar las historias de los demás, ¿no? Yo creo que, claro, cuando eres pequeño no eliges a quién escuchas, sino que tienes un entorno que, que habla y produce historias. Y sí que lo que puedes hacer es a lo mejor acercarte a familiares o gente que tienes alrededor que cuente historias que son más, que te atraen más, ¿no? Y cuando vas creciendo, he ido haciendo siempre lo mismo, que es seguir escuchando, y con la diferencia de que puedo ir eligiendo. Eh, mm, yo creo que lo que he hecho ahora ha sido meterme en un lugar en el que, si yo suelo tener siempre mucho síndrome de impostor, pues claro, ah, he entrado en un lugar que es muy delicado, ¿no? Y entonces la escucha, yo creo que no había sido tan intensa como hasta ahora. O sea, la manera en la que he escuchado estas historias que me han contado, estas entrevistas, ha sido muy intensa. Entonces, lo que hago siempre, que es lo que he hecho es que las historias de los demás me despiertan la imaginación. Y luego, pues me pasa que tengo como soy muy empático, entonces me pongo en el lugar de la vivencia del otro, ¿no? Bueno, es algo que a todos los que hacemos teatro nos pasa, ¿no? Nos ponemos en el lugar de los otros para recuperar esas historias y darles una forma, ¿no? Desde luego, sí, yo he contado la historia de 3 parejas de hermanos. Y lo que pasa es que esas 3 parejas de hermanos pues contienen muchísimo de lo que me han contado, lo que me han contado ellos y ellas, ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que es eso. Claro, cuando alguien comienza a contar una historia, está contando aquello que le toca más, o aquello que le resulta más misterioso, o aquello que le resulta más divertido o más significativo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante atenderlo. Y también de qué manera eso me toca a mí, ¿no? Y cómo puede tener un desarrollo, ¿no? A mí, cuando me contó Ruth toda la historia esta en esta noche en el hospital de Navarra, ¿no? Pues yo, toda la última parte de la última noche con mi hermano tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, claro, ella me cuenta algo, yo imagino cómo es ese algo en lo que no he estado allí, y me lo llevo a mi historia, lo rescato, pero bueno, hay sensaciones sobre todo, ¿no? Por ejemplo, la sensación de ella, lo que me impresionó mucho es que su hermano le mandaba moverse, ¿no? Vamos para aquí, vamos para allá, vamos a esto, vamos. Y sobre todo que hacía cosas que no le venían bien a él y que a ella la ponían en riesgo. Entonces eso está en la historia, ¿no? Y me parece, bueno, que
que esto que contaba Ruth se convierte en una metáfora de una relación, ¿no? Cuando quieres a alguien, pues te lleva por sitios peligrosos, haces cosas que ponen en riesgo, le das caprichos que no debería tener y te metes en líos, ¿no? Y eso es el amor un poco, ¿no? Pues nada, me gustaría cerrar dando muchísimas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, a todas y a todos los que me habéis ayudado, que muchos estáis aquí, y muchas gracias por haber venido hoy. Y nada, y que espero que os apetezca venir a ver La última noche con mi hermano, que la hacemos en el Teatro María Guerrero. Así que muchas gracias. Gracias.